Hay algo que la religión te ha ocultado durante siglos, algo que miles de personas que han muerto y regresado confirman una y otra vez. Y cuando lo sepas, cuando entiendas esto, tu miedo a la muerte desaparecerá, tu culpa se disolverá y tu forma de vivir cambiará para siempre. ¿Dios castiga o Dios ama? Es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. La pregunta que te persigue cuando has cometido un error. La pregunta que surge en medio de la noche cuando el miedo te despierta y la respuesta que te han dado toda tu vida es una mentira. Porque te han mentido sobre Dios, te han mentido sobre el juicio, te han mentido sobre el castigo y esa mentira te ha mantenido prisionero del miedo toda tu vida. Después de 40 años como médico, después de haber escuchado a cientos de pacientes que cruzaron el umbral de la muerte clínica y regresaron, puedo decirte algo que te va a liberar, algo que contradice todo lo que te enseñaron en la iglesia, en la escuela, en la cultura. No hay ningún Dios sentado en un trono juzgándote, no hay castigo eterno esperándote, no hay infierno de fuego, no hay condena. Eso es una fabricación humana, una herramienta de control, un dogma creado para manipular a través del miedo. Y lo sé porque he escuchado los testimonios. Cientos de testimonios de personas que han estado al otro lado, personas normales, ingenieros, amas de casa, médicos, jóvenes, ancianos, personas de todas las religiones y de ninguna religión. Y todos, absolutamente todos, describen lo mismo. Describen un amor tan inmenso que no tiene comparación con nada de aquí. Describen una comprensión total. Describen perdón, describen aceptación, no describen juicio, no describen castigo, no describen un Dios airado esperando para condenarlos. Describen exactamente lo contrario. Durante décadas trabajé en el Hospital de Belbge, uno de los hospitales universitarios más importantes de Europa, y allí vi que la medicina convencional no puede explicar. Pacientes clínicamente muertos que regresaron sin actividad cerebral, sin latido cardíaco, y cuando volvieron trajeron un mensaje que se repite una y otra vez. Un mensaje que destruye por completo el dogma del Dios castigador. Pero antes de revelarte qué es exactamente lo que vieron, déjame preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has sentido culpa por algo que hiciste hace años? ¿Alguna vez has tenido miedo de que Dios te castigue por tus errores? ¿Alguna vez has vivido con el peso de creer que no eres suficientemente bueno para ser amado por lo divino? Si has respondido sí a cualquiera de esas preguntas, entonces lo que voy a contarte va a cambiar tu vida. Porque ese peso que cargas, ese miedo que sientes, esa culpa que te atormenta, no viene de Dios, viene de lo que te enseñaron sobre Dios, y lo que te enseñaron está completamente equivocado. Déjame ser muy claro, muy directo. Los pacientes que han experimentado la muerte clínica insisten mucho en esto. Nos han inculcado durante siglos que hay un Dios que es un juez que castiga, un Dios que lleva la cuenta de tus pecados, un Dios que te observa constantemente esperando que falles para poder castigarte, un Dios que separa la humanidad entre los buenos que van al cielo y los malos que van al infierno. Nada más lejano de la realidad, nada. Esa imagen de Dios es una construcción humana, una proyección de nuestros propios miedos, de nuestras propias inseguridades, de nuestro propio ego. Es la imagen que las instituciones religiosas han perpetuado durante siglos porque es útil para mantener el control, porque un pueblo que tiene miedo es un pueblo que obedece. Pero esa no es la realidad que encuentran del otro lado. ¿Quieres saber qué encuentran realmente? Encuentran que el que se juzga es uno mismo, no hay un juez externo, no hay un Dios con una lista revisando tus faltas. Eres tú quien se juzga tú mismo, tu propia conciencia. Y aquí viene algo fundamental que necesitas entender, algo que cambia completamente el paradigma. Cuando una persona muere, cuando el cuerpo deja de funcionar, ocurre algo extraordinario. Sale su supraconciencia. Esa parte de ti que siempre ha estado ahí, pero que estaba oculta por el ego, por las identificaciones, por el ruido mental, esa supraconciencia se libera del cuerpo y pasa al plano astral. Y en ese plano astral, en esa dimensión de conciencia expandida, la persona ve su vida, toda su vida, desde el nacimiento hasta ese momento, pero no la ve como la vivió. La ve con una claridad total, sin filtros, sin justificaciones, sin ego que distorsione la percepción. Ve cada momento, cada decisión, cada acción, cada palabra. Y no solo desde su perspectiva, también desde la perspectiva de los demás. Siente lo que sintieron las personas con las que interactuó, experimenta el dolor que causó, experimenta la alegría que dio. Todo sin excepción es lo que llamamos la revisión vital.
Y ocurre siempre en el momento presente, no en un futuro juicio final, no en algún tribunal cósmico. En el momento presente, cuando la conciencia se expande, es cuando uno se juzga y ese juicio no viene de fuera, viene de dentro. Es tu propia supraconciencia que ve con total claridad dónde actuaste desde el amor y dónde actuaste desde el miedo, dónde fuiste auténtico y dónde fuiste falso, dónde evolucionaste y dónde retrocediste. No hay condena, hay comprensión, no hay castigo, hay aprendizaje, no hay un Dios airado, hay amor incondicional. Empiezas a ver la diferencia. Esta no es teoría, esto no es filosofía. Esto es lo que reportan una y otra vez los pacientes que han estado clínicamente muertos. De todas las culturas, de todas las religiones, de todos los países. El mensaje es consistente, extraordinariamente consistente. Y ese mensaje describe a un Dios completamente diferente del que te enseñaron. Los pacientes hablan del Dios real. Y ese Dios real es el Dios de Spinoza. ¿Conoces a Spinoza? Baruch Spinoza fue un filósofo del siglo X, un pensador revolucionario que fue excomulgado de la comunidad judía por sus ideas. Sus libros fueron prohibidos. Fue perseguido porque lo que decía sobre Dios era herético para la época, pero tenía razón. Spinoza describió a Dios no como un ser antropomórfico, no como un viejo con barba sentado en el cielo, sino como la sustancia fundamental del universo, como la energía primera, como la conciencia que permea todo, como el amor que es la esencia de la existencia. No un Dios separado de la creación, sino un Dios que es la creación. No un Dios que juzga desde fuera, sino un Dios que experimenta desde dentro. No un Dios que castiga, sino un Dios que comprende. Y eso es exactamente lo que describen los pacientes que han experimentado la muerte clínica. Describen un Dios de amor, de comprensión, de perdón, de aceptación total. Un Dios que no castiga porque comprende, que no condena porque ama, que no rechaza porque todo es parte de Él. Esta es la energía primera que describen algo tan maravilloso, tan inmenso, tan puro que es capaz de manifestarse en cada uno de nosotros, en cada ser humano, en cada forma de vida, en cada átomo del universo. Somos fragmentos de esa conciencia divina experimentando la vida material. Somos Dios experimentándose a sí mismo y ese Dios comprende que vamos a caer, comprende que vamos a cometer errores, comprende que vamos a actuar desde el ego, desde el miedo, desde la ignorancia. ¿Por qué comprende? Porque sabe que esa es la naturaleza del proceso de aprendizaje. Sabe que vinimos aquí precisamente para eso, para experimentar, para aprender, para evolucionar a través de la experiencia, incluyendo los errores. Lo importante no es no caer nunca, lo importante es levantarse, lo importante es aprender de la experiencia, lo importante es crecer, evolucionar, expandir la conciencia. Y aquí viene algo que puede liberarte de años de culpa, de años de miedo, de años de sentirte indigno del amor divino. Dios no te juzga por tus errores, tú te juzgas. Y ese juicio no es para castigarte, es para aprender, para comprender, para evolucionar. Cuando experimentas la revisión vital, cuando ves tu vida con total claridad, no hay un Dios diciendo, esto está mal, serás castigado. Hay una comprensión profunda de las consecuencias de tus actos. Hay una experiencia directa del dolor que causaste y del amor que diste. Y eso genera naturalmente un deseo de hacer mejor, de evolucionar, de amar más. No desde el miedo al castigo, desde la comprensión del amor. ¿Ves la diferencia fundamental? Un niño puede obedecer a sus padres por dos razones, por miedo al castigo o por amor y comprensión. El primer camino genera resentimiento, rebelión, hipocresía. El segundo genera crecimiento genuino, transformación real, evolución consciente. La religión tradicional te ha enseñado a obedecer por miedo. Las experiencias cercanas a la muerte nos muestran que el universo funciona por amor. Y cuando entiendes esto, todo cambia, absolutamente todo. Ya no vives con miedo a la muerte porque sabes que del otro lado no hay castigo esperándote. Hay amor, hay comprensión. Hay la oportunidad de revisar tu vida, aprender de ella y continuar tu evolución. Ya no vives con culpa paralizante porque entiendes que los errores no son pecados imperdonables, son lecciones, son oportunidades de crecimiento. Y Dios, la energía divina, no te condena por ellos, te sostiene mientras aprendes de ellos. Ya no vives tratando de ser perfecto para merecer el amor divino, porque entiendes que ese amor es incondicional, no tienes que merecerlo. Ya lo tienes, siempre lo has tenido. Eres parte de Él, no puedes estar separado de Él. La separación es la ilusión, la unidad es la realidad. Pero déjame profundizar más, porque hay capas de comprensión en esto que necesitas conocer.
Cuando los pacientes describen su encuentro con lo divino, cuando hablan de ese amor incondicional, siempre mencionan algo más. Hablan de comprensión instantánea, de conocimiento directo, de verdad sin palabras. En esta dimensión material nos comunicamos con palabras, con conceptos, y eso crea distorsión, malentendidos. Pero en la dimensión de la conciencia expandida no hay palabras, hay conocimiento directo, comprensión inmediata, verdad sin filtros. Y en esa verdad, en ese conocimiento directo, no hay espacio para el Dios castigador. Simplemente no existe. Porque cuando experimentas el amor divino directamente, cuando lo sientes en cada fibra de tu ser, sabes con absoluta certeza que no hay juicio, no hay condena, solo hay amor. No es que te lo digan, es que lo sabes, lo experimentas. Y aquí viene algo radical, pero consistente en todos los testimonios. La materia es ilusión, la separación es ilusión, el tiempo es ilusión. Todo lo que experimentamos en esta dimensión es una especie de sueño muy convincente, pero un sueño al fin y al cabo. La única realidad verdadera es la conciencia. El amor, la unidad y Dios en su esencia es esa conciencia, ese amor, esa unidad. No un ser separado observando su creación, sino la conciencia misma experimentándose a través de infinitas formas, a través de ti, a través de mí, a través de cada ser. Y cuando entiendes eso, el concepto del Dios castigador se vuelve absurdo. ¿Cómo puede Dios castigarse a sí mismo? Si todos somos parte de Dios, entonces castigarnos sería castigarse a sí mismo. No tiene sentido a menos que creas en la separación, pero esa creencia es la ilusión fundamental que causa todo el sufrimiento. Cuando reconoces la unidad, el miedo se disuelve. Porque ¿a qué temerle? No hay otro que pueda hacerte daño, solo hay uno jugando el juego de ser muchos. Empiezas a ver cuán diferente es esto del dogma religioso tradicional. El dogma dice, eres un pecador separado de Dios, Dios está enojado contigo, necesitas salvación externa, necesitas obedecer o serás castigado eternamente. La verdad que revelan las experiencias cercanas a la muerte es eres Dios experimentándose. Nunca has estado separado. La separación es ilusión y el propósito es recordar tu divinidad, no ganar el favor de un Dios externo. La diferencia es abismal, completamente opuesta y las implicaciones son enormes. Si eres Dios, si siempre lo has sido, entonces no necesitas salvación externa. Ya estás completo, ya eres perfecto en tu esencia, solo has olvidado temporalmente quién eres. Y el proceso de la vida es simplemente recordar, despertar, reconocer tu verdadera naturaleza. Ahora bien, sé que esto puede sonar abstracto, pero déjame mostrarte cómo impacta tu vida diaria de formas muy concretas. Cuando vives creyendo que eres un pecador separado de Dios, que necesitas ganar el amor divino, vives en un estado constante de ansiedad espiritual, te cuestionas constantemente. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Dios está satisfecho conmigo? Es agotador, es paralizante y esa ansiedad se filtra a todas las áreas de tu vida. Pero cuando comprendes que Dios es amor incondicional, que no hay juicio externo, que ya eres amado completamente como eres, esa ansiedad se disuelve. No significa que te vuelvas irresponsable. Todo lo contrario. Cuando te liberas del miedo, cuando actúas desde el amor, tus acciones son más genuinas, más auténticas, más efectivas. Ya no estás siguiendo reglas por miedo al castigo. Estás eligiendo conscientemente cómo quieres vivir basado en tu comprensión del amor. Y hay una diferencia fundamental entre obedecer por miedo y elegir por amor. La obediencia por miedo es superficial. Es hacer lo correcto solo cuando alguien está mirando. Es acumular resentimiento interno. La elección por amor es profunda, es genuina, es hacer lo correcto porque comprendes por qué es correcto, porque resuena con tu verdadera naturaleza. Déjame darte un ejemplo concreto que vi en mi práctica médica. Tuve un paciente, llamémosle Miguel, que había vivido toda su vida con un terror paralizante a Dios. Había sido criado en una familia extremadamente religiosa, donde le enseñaron que Dios estaba constantemente vigilándolo, esperando que cometiera un error para castigarlo. Miguel desarrolló ansiedad severa, pánico. No podía disfrutar nada en la vida porque siempre sentía que estaba haciendo algo mal, que Dios estaba decepcionado de él, que merecía castigo. A los 52 años tuvo un infarto masivo. Estuvo clínicamente muerto durante varios minutos y cuando lo resucitamos, cuando volvió era una persona completamente diferente. Me dijo llorando, doctor, vi a Dios y Dios no es como me enseñaron. No hay juicio, no hay castigo, solo hay amor.
un amor tan inmenso que no puedo describirlo con palabras. Me acepto completamente con todos mis errores, con todas mis fallas. Y en ese amor vi que nunca había estado separado de Dios, que siempre había sido parte de ese amor. Miguel regresó transformado. Su ansiedad desapareció, su miedo se disolvió y por primera vez en su vida, a los 52 años pudo vivir, realmente vivir sin el peso del terror religioso, no porque se volviera irresponsable. Todo lo contrario, se volvió más amoroso, más compasivo, más generoso, porque ya no actuaba desde el miedo, sino desde el amor que había experimentado. Ese es el poder transformador del Dios real, del Dios de amor. No controla a través del miedo, transforma a través del amor. Y he visto esto una y otra vez, cientos de veces. Pacientes que regresan de experiencias cercanas a la muerte completamente transformados, no por miedo al castigo, sino por el amor que experimentaron. Imagina que alguien te hace daño, te traiciona. Desde el paradigma del Dios castigador, tu respuesta sería: esa persona merece ser castigada. Espero que Dios la castigue. Es comprensible, pero viene del ego y mantiene el ciclo de sufrimiento activo. Desde el paradigma del Dios de amor, tu respuesta evoluciona. Esa persona actuó desde su propio dolor, desde su desconexión con su naturaleza divina. Comprendo que todos estamos en diferentes niveles de conciencia. Elijo perdonar no por debilidad, sino por comprensión. ¿Ves la diferencia? No es que toleres el comportamiento dañino, es que comprendes a un nivel más profundo y esa comprensión te libera. Este es el tipo de transformación práctica que ocurre cuando cambias del paradigma del miedo al paradigma del amor. Y esto aplica a todo. A cómo te relacionas con tus hijos, con tu pareja, contigo mismo, con tus errores, con el mundo. Todo cambia cuando el fundamento cambia de miedo a amor. Recuerdo otra paciente, Carmen, que vino a verme después de perder a su hijo de 19 años en un accidente de tráfico. Estaba devastada, pero además de la pena natural, estaba atormentada por una culpa religiosa terrible. Me dijo: doctor, el sacerdote me dijo que mi hijo está en el purgatorio porque no se confesó antes de morir, que está sufriendo, que necesito rezar por él para que Dios lo libere. No puedo dormir pensando que mi hijo está sufriendo por la eternidad. Esa creencia, ese dogma del Dios castigador, estaba causándole un sufrimiento adicional innecesario encima de su dolor natural por la pérdida. Le compartí lo que he aprendido de los testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Le expliqué que no hay un Dios castigando a su hijo, que su hijo está en paz, que está envuelto en amor, que no hay sufrimiento del otro lado para aquellos que parten. Y algo en ella resonó con esa verdad, porque en el fondo su corazón sabía que el amor no funciona así, que un Dios verdaderamente amoroso no torturaría a un joven de 19 años por no haberse confesado. Esta comprensión no eliminó su dolor por la pérdida. El dolor sigue ahí, es natural, pero eliminó esa capa adicional de sufrimiento causada por el miedo religioso. Y esa es la diferencia que marca entender al Dios real versus el Dios inventado. No elimina el dolor natural de la vida, pero elimina el sufrimiento adicional causado por el miedo y la culpa religiosa. Ahora, déjame abordar algo que sé que algunos están pensando. ¿Qué pasa con la justicia? Si no hay castigo divino, ¿qué pasa con las personas que hacen cosas terribles? Es una pregunta válida y la respuesta tiene varias capas. Primera capa, si hay consecuencias, pero no son castigos impuestos externamente. Son consecuencias naturales del proceso de evolución de la conciencia. La persona que hace daño está creando karma, no en el sentido punitivo, sino en el sentido de que está creando patrones de conciencia que deberá trabajar eventualmente. Lecciones que deberá aprender, y en la revisión vital, esa persona experimentará directamente el dolor que causó, no como castigo externo, sino como parte del proceso de aprendizaje. Y esa experiencia será mucho más transformadora que cualquier castigo externo podría ser. Porque cuando experimentas directamente el sufrimiento que causaste, cuando sientes en tu propia conciencia el dolor del otro, aprendes a un nivel que ningún castigo externo puede lograr. Déjame contarte sobre un caso particularmente impactante que viví. Un hombre, llamémosle Antonio, que había sido un criminal violento, había hecho daño a muchas personas. Estaba en prisión cuando tuvo un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerto durante varios minutos. Cuando lo resucitamos y volvió, estaba sollozando, inconsolable, no de miedo al castigo, sino de un arrepentimiento profundo que venía desde su interior. Me dijo: doctor, vi todo el daño que hice, pero lo peor es que lo sentí.
Sentí el dolor de cada persona a la que lastimé. Sentí el miedo, sentí el trauma, lo sentí todo como si fuera yo quien lo hubiera sufrido y no había nadie castigándome. Era yo mismo viendo la verdad de mis acciones. Y ese es el infierno más grande que existe, doctor. Ver con total claridad el dolor que causaste y sentirlo en tu propia alma. Y luego añadió algo que nunca olvidaré. Pero en medio de ese dolor había amor, había una presencia de amor que me sostenía. Que me decía, ahora entiendes, ahora puedes elegir diferente. Te amo a pesar de todo, ahora crece. Antonio salió de prisión años después, completamente transformado, no por miedo al castigo divino, sino porque había experimentado directamente las consecuencias de sus acciones a un nivel de conciencia que ninguna cárcel podía enseñarle. Ese es el verdadero proceso de justicia divina, no retributivo, restaurativo, transformador. Segunda capa. La justicia divina no es como la justicia humana, no es retributiva, es restaurativa. El propósito no es castigar, el propósito es sanar, restaurar, transformar. Dios no está interesado en venganza, está interesado en evolución, en que cada ser eventualmente reconozca su naturaleza divina y actúe desde el amor. Y eso puede tomar tiempo, muchas vidas. Pero el amor divino es infinitamente paciente porque sabe que eventualmente todos llegarán a casa, todos recordarán, todos despertarán. No hay nadie perdido para siempre. No hay nadie condenado eternamente, solo hay seres en diferentes etapas del camino. He conocido casos de personas que en vidas pasadas, según lo que experimentaron en su CCM, habían sido perpetradores de violencia. Y en esta vida regresaron con un deseo profundo de sanar, de ayudar, de compensar, no porque Dios los castigara, sino porque su propia conciencia evolucionó a través de la experiencia del sufrimiento que causaron. Tercera capa, nuestra necesidad humana de ver castigo viene del ego. El ego quiere venganza porque opera desde la separación, pero esa no es la perspectiva divina. La perspectiva divina ve con compasión incluso a los que más se han alejado de su naturaleza amorosa, porque ve el dolor detrás del comportamiento, ve la desconexión, ve el sufrimiento que genera el sufrimiento y responde con amor, no porque apruebe el comportamiento, sino porque comprende que el amor es lo único que transforma. El castigo solo perpetúa ciclos. Tuve un paciente que me compartió algo profundo de su SM. Vio no solo su vida actual, sino fragmentos de otras vidas. Y en una de esas vidas había sido un soldado que cometió atrocidades durante una guerra. En su revisión vital experimentó el horror de esas acciones. Sintió el sufrimiento de sus víctimas y ese peso era casi insoportable. Pero me dijo, en medio de ese dolor devastador había una voz, una presencia que me decía, tú no eres esto. Esto no es tu verdadera naturaleza. Actuaste desde la desconexión más profunda, desde el miedo más oscuro, pero tu esencia sigue siendo luz, sigue siendo amor y a través de muchas vidas aprenderás, sanarás, te redimirás, no porque yo te obligue, sino porque cuando veas la verdad completa, elegirás el amor. Este hombre regresó de su ECM con una compasión inmensa por todos los seres, incluso por aquellos que hacen daño, porque comprendió que todos estamos en un viaje, y que los que más daño hacen son los que más desconectados están de su naturaleza divina y merecen compasión. No porque sus actos se justifiquen, sino porque están sufriendo la desconexión más profunda posible. Y quiero ser muy claro, esto no significa tolerancia pasiva del comportamiento destructivo. No significa que no debamos tener sistemas de justicia en la sociedad. Significa que podemos hacer todo eso sin odio, sin deseo de venganza, con la comprensión de que incluso los que hacen daño son seres divinos que han olvidado su naturaleza. Y mientras los detenemos, mientras protegemos a otros, podemos mantener la compasión. Podemos ver a un criminal y sí debemos proteger a la sociedad de sus acciones. Debemos tener consecuencias legales, pero podemos hacerlo comprendiendo que esa persona es un ser que sufre profundamente, que está actuando desde una desconexión total de su naturaleza amorosa y que eventualmente, quizás en esta vida o en otra, también esa persona sanará y despertará. Esa es la perspectiva del amor divino y es radicalmente diferente de la perspectiva del Dios castigador. Y ahora quiero llevarte a algo aún más profundo. Los pacientes reportan que en esa dimensión expandida, el bien y el mal no existen como categorías absolutas. Existen acciones alineadas con el amor y acciones desalineadas, pero no hay división binaria entre buenos y malos, santos y pecadores. Todo es visto como parte del proceso de evolución.
Incluso lo que aquí llamamos mal es visto allá como ignorancia, como desconexión, como parte del proceso de aprendizaje. No significa que se apruebe, significa que se comprende en un contexto más amplio. Es como un padre viendo a su hijo de 2 años hacer una rabieta. El padre no aprueba la rabieta, pero comprende que es parte del desarrollo y responde con amor y guía, no con castigo severo. Lo mismo con Dios viendo nuestras acciones desalineadas. No las aprueba, pero las comprende como parte de nuestro proceso de aprendizaje y responde con amor y guía, no con castigo y rechazo. Porque Dios ve la imagen completa. Ve no solo esta vida, sino todas las vidas. Ve no solo este momento, sino toda la eternidad. Ve el viaje completo de la conciencia desde la total inconsciencia hasta la total conciencia. Nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, juzgamos momentos aislados, pero Dios ve todo y desde esa visión completa responde con amor, con comprensión, con paciencia infinita. Y cuando tú empiezas a ver así, cuando desarrollas esa perspectiva más amplia, tu vida cambia. Ya no eres tan rápido para juzgar. Ya no necesitas dividir el mundo entre buenos y malos. Puedes ver a cada persona como un ser divino en su propio viaje, en su propio nivel, haciendo lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene. Y esa perspectiva genera compasión natural, no forzada, sino genuina porque comprendes. Ahora quiero abordar específicamente el concepto del infierno, porque este es quizás el dogma más aterrador que la religión tradicional ha perpetuado, la idea de un infierno eterno, un lugar de tormento sin fin donde los pecadores son castigados para siempre. Esta idea ha causado un sufrimiento psicológico inmenso a millones de personas. El miedo al infierno ha controlado comportamientos, ha generado culpa tóxica, ha destruido la paz mental, pero aquí está la verdad que los pacientes nos revelan una y otra vez. No existe ese infierno, no hay un lugar de tormento eterno creado por Dios para castigar. Esa es una fabricación humana, una herramienta de control. Lo que sí existe es un estado temporal de sufrimiento que algunas almas experimentan después de la muerte. Pero no es un lugar externo, no es impuesto por Dios, es un estado de conciencia autogenerado. Cuando una persona muere con mucho apego al ego, con mucho peso de culpa y miedo, esa conciencia puede quedarse atrapada en un estado de confusión y sufrimiento. No porque Dios la esté castigando, sino porque esa conciencia no puede soltar. Está atrapada en sus propios patrones de miedo y culpa. Es como estar en un mal sueño del que no puedes despertar, no porque alguien te obligue, sino porque tu propia mente está creando el sueño. Y ese estado puede ser muy doloroso y para la conciencia atrapada en él puede parecer eterno, porque en esa dimensión no hay tiempo lineal. He conocido a pacientes que en sus experiencias cercanas a la muerte han visto estos estados. Han visto almas atrapadas en lo que podríamos llamar estados infernales, autogenerados, pero lo crucial es que son temporales y siempre hay ayuda disponible. Una paciente me contó que en su ECM vio a alguien que conocía, un familiar que había muerto años atrás y que había vivido una vida muy difícil, muy llena de dolor y culpa. Esta alma estaba en un estado de gran confusión y sufrimiento, pero no estaba siendo castigada por fuerzas externas. Estaba atrapada en su propio dolor, en su propia culpa no procesada. Y mi paciente vio algo hermoso. Vio seres de luz acercándose a esa alma intentando ayudarla, intentando mostrarle que podía soltar, que podía abrirse al amor, que no estaba condenada, simplemente estaba atrapada en sus propios patrones mentales. Y me dijo, doctor, entendí que el infierno no es un lugar creado por Dios. Es un estado mental que nosotros mismos creamos cuando no podemos perdonarnos, cuando no podemos soltar la culpa, cuando no podemos aceptar el amor que siempre está disponible, pero no es eterno. Eventualmente esa conciencia será ayudada. Habrá seres de luz, guías espirituales que ayudarán a esa alma a liberarse, a soltar el apego, a abrirse al amor. Ninguna alma está condenada para siempre. Ninguna alma está abandonada por Dios. Todas eventualmente serán ayudadas a sanar y continuar su evolución. Otro paciente me compartió algo fascinante. Me dijo que en su ECM le mostraron que lo que las religiones llaman infierno es realmente un estado de conciencia donde el alma se juzga a sí misma con tanta dureza que no puede aceptar el amor que está a su alrededor. Es como si estuvieras parado bajo el sol brillante, pero con los ojos cerrados, negándote a abrirlos. La luz está ahí. El amor está ahí, pero tú no puedes verlo porque estás atrapado en tu propia resistencia, en tu propio juicio, en tu propia negación del perdón. Y Dios no te obliga a abrir los ojos.
respeta tu libre albedrío, incluso en ese estado, pero envía ayuda, envía guías, envía amor constantemente invitándote a abrir los ojos, a soltar, a aceptar el amor que nunca dejó de estar ahí. ¿Ves la diferencia? No es un lugar de castigo creado por un Dios vengativo. Es un estado temporal de sufrimiento autogenerado que eventualmente se sana con ayuda y amor. Y esto tiene implicaciones enormes para cómo vivimos. Si el infierno no es eterno, si no es un castigo divino, entonces no tenemos que vivir aterrorizados. No tenemos que vivir con el miedo constante de que un error podría condenarnos para siempre. Podemos relajarnos. Podemos ser humanos, podemos cometer errores y aprender de ellos. Y cuando nos liberamos de ese miedo, podemos vivir más auténticamente, más conscientemente, más amorosamente, porque el miedo no genera amor genuino, el miedo genera obediencia superficial. El amor verdadero solo puede surgir en ausencia de miedo. Cuando no temes ser castigado eternamente, cuando sabes que eres amado incondicionalmente, entonces puedes amar genuinamente. Entonces puedes ser auténtico. Recuerdo a una mujer mayor que vino a verme aterrorizada porque le habían dicho que su esposo, que había muerto sin recibir los últimos sacramentos, estaba en el infierno. Llevaba años con insomnio, con ansiedad severa, imaginando a su amado esposo sufriendo eternamente. Le compartí lo que sabemos de las experiencias cercanas a la muerte. Le expliqué que no hay un Dios vengativo castigando a su esposo, que el amor divino no funciona así, y vi como algo en ella se rompió. Las lágrimas fluyeron, pero eran lágrimas de alivio. Me dijo, en el fondo de mi corazón siempre supe que Dios no podía ser tan cruel. Pero tenía miedo de creer en mi propio corazón. Tenía miedo de contradecir lo que me habían enseñado. Esa es la tragedia del dogma del infierno eterno. No solo causa sufrimiento a los que lo creen, los hace dudar de su propio sentido innato del amor y la justicia. Nos hace creer que Dios es menos amoroso que ellos mismos. Porque si tú, como ser humano limitado, no castigarías eternamente a alguien por errores temporales, como podría Dios, el amor infinito, hacerlo, la respuesta es no lo hace. Nunca lo ha hecho. Esa es una distorsión humana de lo divino. Y ahora quiero hablarte sobre algo que los pacientes mencionan constantemente, la luz. Casi todos los que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan de una luz. Una luz brillante, hermosa, que irradia amor incondicional. Una luz que es más que luz física, es luz consciente, es amor manifestado como luz. Y cuando se encuentran con esa luz, experimentan algo que cambia su vida para siempre. Experimentan amor incondicional total, aceptación completa, comprensión absoluta. No hay juicio en esa luz. No hay rechazo, no hay miedo, solo hay amor. Y esa luz no es algo separado de ti. Esa luz eres tú, es tu verdadera naturaleza, es lo que eres cuando quitas todas las capas del ego. Esa luz es Dios, y tú eres esa luz, no estás separado de ella, eres parte de ella. Y cuando comprendes eso, cuando experimentas eso directamente, todo cambia. Ya no puedes volver a verte a ti mismo de la misma manera, porque has visto la verdad, has experimentado tu naturaleza divina, has sentido el amor incondicional de Dios porque has sentido tu propio amor incondicional y esa experiencia te transforma. No porque tengas miedo de ser castigado si no cambias, sino porque el amor que experimentaste te inspira a ser amor, a vivir amor, a expresar amor. Ese es el poder transformador del amor divino verdadero. No controla a través del miedo, transforma a través del amor. Y todos podemos acceder a esa transformación. No tenemos que morir para experimentar el amor divino. Podemos conectar con él ahora a través de la meditación, a través de la quietud, a través de momentos de conexión profunda con la naturaleza, con otros seres, con nosotros mismos. En esos momentos el velo se hace más delgado y podemos sentir la presencia de ese amor, lo suficiente para recordar, para saber que es real, para orientar nuestras vidas hacia él. Y cuando hacemos eso, cuando orientamos nuestras vidas hacia el amor en lugar del miedo, avanzamos en nuestro viaje evolutivo. No porque tengamos que hacerlo para evitar el castigo, sino porque elegimos hacerlo, porque el amor que hemos experimentado nos inspira a ser mejor. Esa es la motivación más poderosa que existe, no el miedo al castigo, el amor que inspira. Y Dios opera exclusivamente desde el amor. No necesita el miedo como herramienta porque el amor es infinitamente más poderoso. El miedo genera obediencia temporal, el amor genera transformación permanente, el miedo crea esclavos. El amor crea seres libres y conscientes.
Suscríbete al canal si quieres seguir explorando la verdadera naturaleza de lo divino más allá de los dogmas religiosos y descubrir cómo vivir desde el amor en lugar del miedo. Y ahora quiero abordar algo muy personal para muchas personas. La culpa religiosa, esa culpa profunda que te han inculcado desde niño, esa voz interior que te dice constantemente que no eres suficiente, que has fallado, que Dios está decepcionado de ti. Esta culpa religiosa es una de las formas más tóxicas de sufrimiento psicológico que existe. Te voy a decir algo que puede liberarte. Esa culpa no viene de Dios, viene de la enseñanza distorsionada sobre Dios. Dios no te mira con decepción, no lleva la cuenta de tus errores, no está esperando que caigas para castigarte. Todo lo contrario, te ve con amor infinito, con comprensión total, con paciencia infinita mientras aprendes a tu ritmo. Eres como un bebé aprendiendo a caminar, caes y otra vez. Está decepcionado el Padre, no está ahí para levantarte, para animarte. Lo mismo con Dios. Te ve intentando, te ve cayendo, te ve levantándote y en cada paso hay amor, hay apoyo, no hay decepción, no hay juicio, solo hay te amo. Sigue intentando, estoy aquí contigo. Y cuando comprendes esto, la culpa religiosa comienza a disolverse. Puedes reconocer tus errores, puedes aprender de ellos, pero no necesitas cargar con esa culpa tóxica, que te paraliza. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Hay una diferencia entre culpa sana y culpa tóxica. La culpa sana es la voz de tu conciencia que te dice, esa acción no estuvo alineada con tu verdadera naturaleza. Aprende de esto. Es útil, te ayuda a crecer. La culpa tóxica es la voz del condicionamiento religioso que te dice, eres malo, eres indigno del amor de Dios, mereces castigo, es destructiva, te mantiene atrapado. La culpa sana te impulsa hacia adelante, la culpa tóxica te mantiene estancado. La culpa sana dice, cometí un error. La culpa tóxica dice, soy un error. ¿Ves la diferencia? Es fundamental. Y el Dios del amor incondicional solo genera culpa sana. Te muestra con claridad cuando has actuado fuera de alineación, pero no te condena, te muestra con amor y te invita a elegir diferente, sin juicio, sin castigo, solo con amor y comprensión. Y puedes aprender a distinguir entre esas voces. La voz del amor siempre te eleva, te empodera, te muestra el camino hacia adelante con compasión. La voz del miedo siempre te derriba, te paraliza, te mantiene enfocado en el pasado con juicio. Una es la voz de Dios, la otra es la voz del ego condicionado por dogmas religiosos. Y cuando aprendes a seguir la voz del amor e ignorar la voz del miedo, tu vida se transforma. Ya no estás atrapado en ciclos de culpa. Puedes cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante con gracia. Y esa libertad es el regalo del Dios de amor. Es una libertad para ser auténticamente humano, para aprender, para evolucionar sin el peso paralizante de la culpa religiosa tóxica. Ahora quiero llevarte a la relación entre el Dios de amor y el libre albedrío. Si Dios es amor incondicional, ¿por qué no interviene? ¿Por qué permite que sufras? ¿Por qué no te obliga a elegir el camino correcto? Esta es la pregunta del problema del mal y ha confundido a teólogos durante siglos, pero la respuesta es simple cuando entiendes la verdadera naturaleza de Dios. Dios te ama incondicionalmente y precisamente por ese amor te da libertad total. Libertad para elegir, libertad para experimentar, libertad para aprender a tu manera, libertad incluso para alejarte del amor si así lo eliges, porque el amor verdadero no controla, el amor verdadero da libertad. Si Dios te obligara a ser bueno, no serías libre, serías un robot programado para obedecer. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere seres conscientes, seres libres, seres que elijan el amor no porque sean obligados, sino porque han comprendido que el amor es su verdadera naturaleza. Esa comprensión solo puede venir a través de la experiencia, a través de experimentar tanto el amor como el miedo, la conexión como la separación y luego elegir conscientemente. Por eso existe el libre albedrío, por eso existe la posibilidad de error, por eso existe el sufrimiento temporal. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios te ama lo suficiente como para darte libertad total. Y en ese proceso sí hay sufrimiento, hay dolor, hay errores, pero todos son parte del aprendizaje, todos son temporales y Dios está ahí siempre, no controlando, pero sí sosteniendo. Guiando suavemente, esperando pacientemente, amando incondicionalmente, esperando el momento en que tú, por tu propia elección libre, reconozcas tu naturaleza divina y elijas vivir desde el amor. Y cuando eso ocurre, cuando haces esa elección consciente, esa elección tiene un peso, una autenticidad, un poder que nunca podría tener si fuera forzada. Ese es el respeto que Dios tiene por ti.
Un amor tan grande que te da libertad total, incluso si eso significa que puedas alejarte temporalmente, porque sabe que eventualmente a través de la experiencia volverás a casa, volverás al amor. No porque seas obligado, sino porque habrás comprendido que el amor es tu naturaleza esencial y esa comprensión, esa elección consciente es infinitamente más valiosa que la obediencia forzada. Por eso el libre albedrío existe. Por eso el sufrimiento temporal existe, no como castigo, sino como parte del proceso de evolución consciente. Y cuando entiendes esto, la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Tiene una respuesta. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios te ama lo suficiente como para darte libertad total. Pero ese sufrimiento nunca es permanente y nunca estás solo en él. Dios está contigo siempre, no como un juez castigador, sino como una presencia amorosa. Y cuando regresas, no habrá castigo por el tiempo que tomó. Solo habrá celebración, bienvenida, amor, como el padre del hijo pródigo esperando. Y cuando finalmente el hijo regresa, no hay juicio, no hay castigo, solo hay amor, solo hay bienvenido a casa. Esa es la verdadera naturaleza de Dios. Y esa es la realidad que los pacientes que han experimentado la muerte clínica nos están revelando. No un Dios castigador, un Dios de amor incondicional, un Dios que respeta tu libertad, un Dios que espera pacientemente tu retorno, un Dios que te ama sin condiciones, siempre, eternamente. Y cuando comprendes esto, cuando lo sientes en lo más profundo de tu ser, tu vida se transforma. El miedo se disuelve, la culpa se evapora y lo que queda es amor, solo amor. Amor por ti mismo, amor por otros, amor por la vida, amor por Dios, amor que es Dios, porque al final todo es amor. Ese es el secreto, ese es el mensaje que las experiencias cercanas a la muerte nos revelan una y otra vez. Todo es amor, siempre ha sido amor, siempre será amor, y tú eres ese amor experimentándose a sí mismo, conociéndose a sí mismo, amándose a sí mismo. Gracias por escucharme. Gracias por abrir tu mente y tu corazón a esta comprensión diferente de lo divino. Gracias por atreverte a cuestionar los dogmas que te han limitado. El Dios real te está esperando. No con juicio, con amor, no con castigo, con comprensión, no condena, con aceptación total. Y ese Dios no está en el cielo, está en ti, siempre ha estado en ti.